No se puede. Sí se puede, Santi. No, Ile, no se puede. Santi, sí se puede. ¿Segura? Sí, podemos todos. La Casa de la Diabetes y la Universidad de la SUAY presenta Con diabetes sí se puede. Ay, 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 qué bonita es esta vida. ¿Preparadas? ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Con Diabetes sí se puede. Y es verdad, porque con diabetes sí se puede. El día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes tipo 1 y tenemos a una invitada, la doctora Catherine Esteves. Doctora, bienvenida. Hay una diabetes tipo 1. Hay varios tipos de diabetes, tipo 2, la gestacional. ¿Qué caracteriza a la diabetes tipo 1? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Casa de la Diabetes y realmente me encanta el eslogan, con diabetes sí se puede. Bueno, cuando hablamos de diabetes tipo 1, es importante saber que si hay una diabetes tipo 2, una diabetes gestacional, una tipo MODY, también tenemos una diabetes tipo 1. Se caracteriza porque entre el 85% de la población va a ser de adolescentes o niños menores de 18 años. Es la característica primordial. Por eso muchos médicos dicen la diabetes tipo 1 es igual a la diabetes infantil. Las características de esta o los criterios diagnósticos son similares a los criterios diagnósticos de la diabetes tipo 2. Que eso quiere decir una glicemia o un azúcar elevado mayor de 200 miligramos por decilitro. Algunos pediatras manejan un valor por 2 ocasiones mayor a 126 miligramos por decilitro o inclusive en una prueba especial que es de tomar azúcar dependiendo del peso del paciente que mantenga las 2 horas después de esto 200 miligramos. Entonces, los criterios diagnósticos todavía se mantienen cuando hablamos de diabetes en general. Bueno, una de las preguntas que nos han hecho nuestros radioescuchas y que nos han enviado, que también pueden enviarnos también cualquier sugerencia y cualquier duda, búsquenos en Facebook como La Casa de la Diabetes o como Con Diabetes sí se puede. Una de las preguntas que nos han hecho, doctora, es ¿qué es una hipoglucemia y cuáles son sus síntomas? Perfecto. La hipoglicemia es lo que se llama la baja de azúcar o el bajón de azúcar que dicen los pacientes. Existen valores referenciales cuando hablamos de esto. Entonces, hipoglicemia es cuando está en menos de 70 miligramos por decilitro. Eso quiere decir cuando el glucómetro empieza con un valor de 70, estamos frente a una hipoglicemia. Los síntomas, yo diría que los síntomas en pediatría son individuales. Van a depender de la edad porque mientras van creciendo, cada niño se va identificando con sus síntomas. Los más pequeñitos generalmente suelen estarse callados. Sí, son papás que dicen, doctora, yo me doy cuenta porque se quedó callado, dejó de hablar, dejó de jugar. Otros muchas veces dicen, me siento mareado o tengo dolor de cabeza. En cambio, cuando ya van creciendo, ellos son capaces de decir que están sudando, siento que estoy con las manos frías, estoy con la visión borrosa, me siento mareado, tengo debilidad, no me puedo concentrar. Entonces los síntomas de hipoglicemia en la parte de diabetes tipo 1 va a depender más de la edad del paciente, el cual se va a ir conociendo progresivamente. Bueno, entonces ya lo saben a las personas que nos hicieron esa pregunta. Y otra pregunta también, una pregunta es ¿qué significa hiperglucemia en cambio? ¿Y cuáles son sus síntomas también? Ya, muy bien. La hiperglicemia quiere decir el incremento del azúcar a nivel de la sangre. Nosotros tenemos diferentes guías clínicas que nos van diciendo que por edad, cuál es el rango que nosotros lo tomamos como límite de la normalidad. Entonces, se dice que hiperglicemia va más allá de los 180 en algunas edades y otras inclusive llegan a ser mayores de 250. Los síntomas generales que los pacientes tienen generalmente es de que empiezan a querer comer más de lo debido, que es lo que a nosotros nos suele pasar, que comemos, claro, se absorbe, ya tenemos un azúcar tope, pero aún así tenemos la necesidad de seguir comiendo. Entonces, el tener hambre, ¿sí? El tener como un tipo, los pacientes dicen, estoy débil mentalmente, eso quiere decir que están lentos a las reacciones, que sienten la cabeza como pesada, que sus actividades se vuelven más lentas de lo normal. Esos son los síntomas que generalmente los pacientes, en los niños normalmente no se da este tipo de síntomas. Los niños pueden seguir corriendo con una glicemia de 250, 280, 300 y siguen haciendo las actividades, pero en cambio ya los adolescentes empiezan a manifestar este tipo de sintomatología.
Entonces siempre es bueno el control, siempre estar en constante revisión, ¿no? Por supuesto. Yo creo que los controles tienen que ser constantes, periódicos y de acuerdo a lo que su médico le indique. Cada médico que acompaña a un paciente con diabetes sabe y lo va conociendo. Entonces es uno el que le dice, te vas a hacer a tal hora el control, te vas a hacer luego de esto, antes de que hagas cierta actividad. Entonces eso nos permite ir un poco manipulando cómo va la glicemia del paciente. ¿Y cuál es el rango del tratamiento diario, o sea, del control? Usted sugiere diario, hay personas que no lo hacen a veces diariamente. Así es. Las guías clínicas indican que existen 5 controles mínimos, 8 son el óptimo. Pero en nuestro país es imposible que un paciente mantenga los 8 controles diarios que necesita. Por eso manejamos los mínimos entre 4 o 5, adaptados a la realidad económica y cultural de nuestros pacientes. Entonces, sí que ahora nosotros hacemos controles antes de las comidas. A veces vemos cuando nos causa un poco de preocupación y hacemos un control luego de las comidas. Y cuando el niño recién está diagnosticado, los papás tienen que saber que hay que hacer los controles antes del ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio, porque esto me va a permitir conocer cómo se va a comportar el niño frente a la actividad física. Entonces, los controles al debut son más. Y después, cuando ya se va conociendo al paciente, irán siendo regulados el número adecuado y lo que obviamente la parte económica de la familia me lo permita. Nuevamente el control, nuevamente cuidado de sí mismo, volvemos a tocarlo en tu programación de Con Diabetes Sí Se Puede. Entonces, muy importante el control. Estás escuchando Con Diabetes Sí Se Puede. Y regresamos con la programación de Con Diabetes Sí Se Puede. No olviden que también, además de escucharnos, van a poder vernos en nuestro canal de YouTube en Con Diabetes Sí Se Puede. Búsquenos también en redes y también muchas gracias al apoyo de la Casa de la Diabetes, el lugar de donde estamos transmitiendo. Tenemos la compañía de la doctora Catherine Esteves y el día de hoy estamos tratando el tema diabetes tipo 1. Una de las preguntas que nos hace un padre de familia, doctora, nos pregunta sobre los objetivos del tratamiento en cuanto a la diabetes tipo 1, perdón. Perfecto. Siempre cuando hablamos de objetivos, los papás tienen o quieren saber en qué niveles de glucosa tiene que pasar su niño las 24 horas del día. Yo cuando esto lo preguntan, generalmente lo suelo decir que ya me gustaría decirle que tiene que estar en un rango totalmente cerrado, cuadrado. La diabetes no es así. La diabetes tiene rangos en los cuales me permite primero disminuir las hipoglicemias, o sea, es obvio que lo primero que voy a cuidar como objetivo es que el niño no tenga hipoglicemias. Y segundo, que no permanezca el mayor número de horas, eso quiere decir entre 8 a 10 horas del día en hiperglicemias, que es lo que habíamos hablado antes. Entonces, mantener las glicemias entre un rango normal, que vayan entre 80, 160, 180, dependiendo de la edad de los pacientes, va a estar bien. Además, uno de los objetivos del tratamiento cuando uno empieza a acompañar a pacientes con diabetes es explicarles que uno como educadora, como endocrinóloga, como psicólogo, nutricionista, lo que quiere es que ellos se generen la autonomía y la responsabilidad tanto de papás, de cuidadores y de niños. Entonces, es uno también de los objetivos cuando hablamos de diabetes tipo 1. Y doctora, en cuanto al ejercicio vinculado con la diabetes tipo 1, ¿qué podemos hablar sobre esta relación? A ver, perfecto. Existen varias cosas cuando tenemos que hablar de ejercicio. El ejercicio tiene sus cosas favorables, como en todo, ¿sí? Todo médico en la actualidad está obligado a prescribir una actividad física para cualquier tipo de pacientes, que tengan o no tengan diabetes o que tengan otro tipo de patología. En lo que se refiere a diabetes tipo 1, el ejercicio hace que el paciente se vuelva mucho más sensible a la insulina. Eso quiere decir que con menos dosis mejoremos el control, ¿sí? Y segundo, el ejercicio a su vez, esto nos permite disminuir las complicaciones a largo plazo que pueda tener un paciente con diabetes. Eso quiere decir hipertensión arterial, obesidad o alteraciones inclusive de la circulación o del crecimiento. Sabemos que hablamos de niños con diabetes tipo 1, entonces es sobre todo importante que ellos mantengan una actividad física constante de acuerdo a la edad y el sexo que tengan para mantener un crecimiento adecuado aparte de tener diabetes tipo 1. Y en cuanto al tiempo que la persona dedica al ejercicio en comparación a una persona que no padezca diabetes,
¿Hay algún limitante en cuanto al tiempo del ejercicio? No, ninguno, para nada. El niño que tenga diabetes o el paciente que tenga diabetes tipo 1 puede hacer lo que él desee, el ejercicio o la actividad física que él desee. ¿Tenga la edad que tenga o solo tenga los la niños? edad que tenga, ¿sí? Tenga la edad que tenga. Si le gusta el racket, pues podrá hacer racket. Si le gusta el tenis, podrá hacer tenis. No hay un ejercicio que esté proscrito en un niño con paciente con diabetes tipo 1. Tenemos muchas personas que tienen diabetes tipo 1 y son famosas, ¿sí? Tenemos a un tenista, tenemos a un futbolista. Entonces, no es algo que limite. La actividad física siempre está ligada. Lo importante es que cada paciente pueda conocer cómo él enfrenta o cómo él responde a la actividad física. Entonces, por eso muchas veces, mejor dicho, manejamos pauta normal diaria y pauta de actividad física, que hacemos que disminuya un poco la insulina si estamos diciendo que se vuelve más sensible, o que inclusive la ingesta de hidratos de carbono sea acorde a la actividad y al tiempo que va a realizar. Entonces, nuevamente es importante que para tomar la decisión ante la actividad física, los pacientes tienen que hacerse un control antes, porque no es lo mismo empezar a un valor que me permita responder a largo plazo que esté en hiperglicemia. No, ahí lo que voy a hacer es daño a mi cuerpo. Entonces, tengo que saber cuál es el rango de valor que me permita hacer bien el ejercicio, terminarlo bien. Luego, hasta que se vaya conociendo a la mitad de la actividad física y luego saber cómo termino. Porque a su vez se ven que los pacientes mantienen glicemias adecuadas, pero a las 2 horas después de terminar el ejercicio puede hacer una hipoglicemia. Claro, su cuerpo responde con mayor sensibilidad. Y si existe la probabilidad de que con ejercicio se reduzca la dosis de la insulina, ¿se podría decir que la insulina es o no es para toda la vida en el caso de los pacientes con diabetes? A ver, si hablamos de diabetes tipo 1, la insulina es vital, ¿sí? La insulina no es por tiempos, no es por momentos, pero la dosis vamos regulándola de acuerdo a la edad y al crecimiento del niño. La insulina en diabetes tipo 1 es para toda la vida. Bien, entonces un dato muy interesante para las personas que nos hicieron esta pregunta. Vamos a pasar a una pregunta más también, doctora Catherine Esteves. ¿Cómo se controla? ¿Cuáles son los consejos que nos podría dar, los consejos generales en cuanto al control, en cuanto a la diabetes tipo 1? Ya. Cuando hablamos de control de pacientes con diabetes tipo 1, siempre me encanta esto que utiliza la Casa de la Diabetes, ¿sí? Que es una mesita que tiene 4 patas, ¿sí? Y las 4 patas para el control o para la estabilización de la diabetes tipo 1 no pueden faltar. Entonces suele ser nutrición, actividad física, endocrinología y educación en diabetes. Entonces son los cuatro pilares que van a mantener o que van a hacer que la diabetes vaya bien. Entonces es importante que el paciente sepa que tiene que tener un endocrinólogo en el cual confíe, ¿sí? En el cual le permita crecer como persona y ser humano. Debe tener una educadora, porque muchas veces los médicos, por el tiempo tan pequeño en la consulta, no podemos hacer un tipo de educación que ya nos gustaría hacerla, pero no podemos. La psicóloga o la nutricionista, que también nos van a ayudar, ¿sí? Y la actividad física, o sea, todo niño con diabetes, tenga o no tenga diabetes, debe hacer una actividad extraescolar bien dirigida. En cuanto a la nutrición, ¿qué podemos hablar sobre la nutrición? Porque es uno de los pilares más importantes, creería yo, en cuanto a la diabetes tipo 1. A ver, yo no creo que deberíamos hablar de más importante o menos importante, porque todos somos un equipo, ¿sí? Y todos somos importantes en esto. Ya tendrán el programa que van a hablar sobre nutrición, pero yo creo que la parte de nutrición en diabetes tenemos que hacerla de énfasis de que el niño va a poder comer absolutamente todo, ¿sí? Si al niño le gusta un helado, claro que va a poder comer un helado. Si le gusta una hamburguesa, claro que va a poder comer una hamburguesa. Porque tenemos que sacarnos el criterio de que los dulces o la bollería industrial nos provoca diabetes o nos va a empeorar la diabetes. No. Si yo conozco que tal alimento me hace mantener una glicemia más elevada, es el médico el que le va a dar la pauta de aumentar la insulina para poder comer o para poder tener ese poquito de gusto. Entonces, la nutrición no es que la nutrición se adapta a la diabetes, no, para nada. La diabetes se adapta a la nutrición de la casa.
Va a ser cultural, va a ser regional. Si en la casa comen de cierta manera, no es la persona la que va a tener que cambiar sus hábitos, no, es el médico el que va a tener que adaptarse a esa familia para enseñarles a mantener una alimentación. Ahora, obviamente, hay hábitos que no son los más adecuados culturalmente dentro de nuestras familias, ¿sí? Somos personas que comemos muchas cosas extras que no deberíamos hacerlo de forma rutinaria, no solamente por no tener diabetes, sino por cuidarnos, ¿no? O sea, la alimentación sana. Persona tenga o no tenga diabetes. Así es, lo que yo siempre les digo, no es normal que un niño me coma hoy un tigretón, mañana un helado, pasado una hamburguesa, luego una salchipapa. No, eso no es normal, ¿no? Lo normal es que el niño coma sanamente sus 5 raciones al día, que coma 4 a 5 frutas al día, ensaladas, verduras, proteínas, lácteos y todo esto que llamamos bollería industrial, que sea ocasional. Es la pirámide de alimentos que nos enseñaron a todos en la escuela, pero que se nos viene olvidando y vamos cambiando esto. Entonces, todo lo que se llama bollería industrial debe ser una vez por semana. Es obvio que un niño va a tener un cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que saber cómo actuar en ese cumpleaños. Entonces, la nutrición se va a adaptar a la diabetes, no la diabetes con la nutrición. Bueno, entonces ya lo sabemos, estamos tratando temas muy interesantes en cuanto a la diabetes tipo 1 con la compañía de la doctora Catherine Esteves. Estás escuchando Con Diabetes sí se puede. Continuamos transmitiendo desde la Casa de la Diabetes tu programación Con Diabetes sí se puede. En esta ocasión estamos tratando el tema diabetes tipo 1 con nuestra compañera la doctora Catherine Esteves. Vamos a seguir tratando muchas preguntas y una de las preguntas más que realizan los pacientes con diabetes es sobre la vida con el diabetes tipo 1. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿qué no debería beber, qué no debería tomar? O sea, la vida es igual a una persona que no tenga diabetes, por ejemplo, el alcohol, el consumo del alcohol, que culturalmente es alto en nuestra ciudad. Perfecto. Yo creo que es una pregunta bastante interesante porque usted lo ha dicho, ¿no? Es un hábito cultural en el que se dé la iniciación al alcohol, ¿sí? Muchas veces salimos y decíamos, no, yo no bebo. No, siempre hay alguien más vivido que uno que ofrece, ¿no? Que ofrece. Entonces, cuando estamos con pacientes con diabetes tipo 1, lo que les digo es que hay que aprender a jugar para jugar bien, ¿sí? Cuando un paciente me pregunta sobre esto, lo que tengo que decir es que primero, deben saber todos los compañeros, todos los amigos que tengo diabetes. Es indispensable. Segundo, generalmente en otros países llevan algún tipo de identificación, sea como manilla o sea como un collar, en el que diga que soy un paciente que porta diabetes. Y tercero, saber que el alcohol tengo más riesgo de hacer bajones de azúcar, de hipoglicemias. Entonces, cuando me preguntan, lo primero que digo es, primero tienes que comer bien, ¿sí? Segundo, tienes que ir llevando el glucagón, ¿sí? El glucagón es algo que nos va a sacar de hipoglicemias rápidamente, ¿sí? Que nos administramos en la pierna, en el brazo, y los niveles de glucosa. Entonces, si yo sé que el alcohol me va a bajar los niveles de azúcar, pues ya, tengo que comer bien lo que me toca comer, no saltarme las comidas y puedo probarlo. Obviamente con moderación, como si estuviera una persona sana. Tampoco es que quiero decir que puedo comer y sí emborracharme, ¿no? Simplemente tengo que saber que el alcohol hace que me bloquee la absorción de azúcar y puedo tener bajones mucho más graves que lo que tenga normalmente. En cuanto al tabaco también, doctora, porque el tabaco es importante también, creo, considerar. Perfecto. El tabaco yo creo que es una droga social que está aparentemente aprobada, pero está proscrita para todos, ¿sí? Con diabetes no tiene mucho valor, no es que me vaya a alterar o tener niveles altos o bajos de azúcar. Más tiene que ver con el daño que yo me pueda provocar en mis venas, en mis vasos, en mis arterias, en mis pulmones, ¿no? Entonces, si vamos a esto, también está proscrito, pero tanto para pacientes con diabetes tipo 1 como para aquellos que no la tengan. Bueno, ya que hablamos de las complicaciones, ¿existen complicaciones a corto plazo, a largo plazo? ¿Cuáles son? Empecemos por las de corto plazo, porque obviamente son las que primero se notan. ¿No? Perfecto. A ver, hablamos de complicaciones agudas, por ejemplo la hipoglicemia, que es lo que hemos hablado, es una de las complicaciones agudas. Luego tenemos los otros tipos de complicaciones, que es la llamada cetoacidosis diabética, que tal vez lo debieron haber escuchado en programas anteriores,
y que quiere decir simplemente es una alteración de mi balance normal, ¿sí? Que hay una alteración total, completa de mi fisiología y que puedo tener ciertas cosas, inclusive de llegar a la hospitalización. Esas son las complicaciones agudas. Cuando hablamos de hipoglicemias, yo creo que es importante saber remontar, sacar de una hipoglicemia a un paciente utilizando siempre los azúcares rápidos, ¿sí? Yo no doy a los pacientes caramelos. Ustedes escuchan por la calle, ¿te bajó el azúcar? Cómete un caramelo. No. Los caramelos no para hipoglicemia, ¿sí? Tenemos los jugos, ¿sí? Los jugos naturales, los jugos estos comerciales, tenemos la utilización de miel, la utilización del azúcar, ¿sí? Que son azúcares rápidos, que quiere decir que llegan a la panza y rápidamente llegan a la sangre. Entonces, disparan la glicemia. Y después, para mantener el valor de que hemos sacado de la hipoglicemia, pues mantenemos aquellos azúcares lentos, ¿sí? Aquellos que van a irse absorbiendo lentamente y me permitirán mantener el control de la glicemia, que es la leche, el pan, las galletas, que muchas veces escuchamos que los pacientes lo tienen que portar. En la cetoacidosis, en cambio, va a depender de la gravedad. El estar hospitalizado, la dosis de insulina cambia, pero esto es una complicación un poquito más detallada que no creo que sea parte de este momento. Y las complicaciones crónicas, cuando hablamos de diabetes tipo 1, tenemos una serie de complicaciones que tal vez en las del adulto no nos suenan, ¿sí? No hablamos de un pie diabético, no, pero en cambio en pediatría, en diabetes tipo 1, tenemos complicaciones a largo plazo, como son afectaciones renales, ¿sí? Alteraciones de la función de la glándula de la tiroides, a veces se asocia a enfermedades celíacas, los trastornos emotivos en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, la depresión, la ansiedad, también es un problema o una complicación a largo plazo, ¿sí? Porque nos cuesta entender de que es algo que nos va a acompañar de por vida y es obvio que un adolescente en algún momento va a decir, pues no, me cansé de pincharme, me cansé de controlarme y esto es normal y también es una complicación a largo plazo. Y la otra complicación, que es la que nos encargamos los médicos, es el crecimiento. Yo tengo que tener la seguridad de que un niño con diabetes va a crecer y desarrollarse sanamente como cualquiera que no lo tenga. Bueno, ya que hablamos de los niños, vamos a tocar una pregunta que hablan sobre los mismos y que nos hace nuestra audiencia. Un padre de familia nos escribe y nos dice, ¿cuándo o a qué edad se puede realizar el autocontrol el pequeño o la pequeña niña? Perfecto. Yo creo que en diabetes tipo 1 esto va a ir dependiendo de la maduración psicológica de cada niño, pero sin embargo tenemos edades en las cuales decimos o estimulamos y motivamos al paciente a que empiece el autocontrol. En los niños pequeños de entre 5 a 8 años ya es desde el momento del diagnóstico del hospital en el que tienen que salirse haciendo un pinchacito en el dedo, ¿sí? Porque ellos inclusive se sienten que toman el control de esto. Les gusta participar. Recordemos que hay niños que están ansiosos por aprender más y es el momento de motivarles. Entonces yo diría que desde los 6 a los 8 años los niños pueden hacerse el control normal en los dedos. La administración, en cambio, de la insulina subcutánea va a depender un poquito más de la madurez que tenga cada paciente. Hay niños que a los 8 o 10 años están preparados y dicen, quiero. Y inclusive ellos dicen, cuando yo me inyecto, me duele menos que cuando me inyecta mi papá o mi mamá. En cambio, en la adolescencia, alrededor de los 13 o los 15 años, los niños tienen que tener la capacidad emocional, psicológica y física de tomar ya las decisiones del autocontrol y de la administración de la insulina. Recordemos que es la edad en la que van a empezar a salir. Entonces, hay que motivar a que en estas edades se dé ya el control y la responsabilidad. Tengo papás que llegan con hijos de 17 y 18 años y son ellos los que les están diciendo, ¿te pinchaste? ¿Te toca el control? ¿Comiste? No. Y eso agobia un poco a los pacientes porque no nos permite tomar buenas decisiones. Entonces, para tomar buenas decisiones, siempre el autocontrol, siempre conocerse uno mismo y sobre todo mantener ese control periódicamente. Ahora hablemos un poco sobre la valoración oftalmológica. ¿Qué es la valoración oftalmológica y cuándo tener la primera? Perfecto. En las guías clínicas indican que si los niños son menores de 12 o 9 años, dependiendo de la edad puberal de los pacientes, eso quiere decir del inicio de la pubertad, hacemos una valoración oftalmológica desde la fecha del debut
a los 5 años de mantener diabetes, ¿sí? No es que diagnóstico igual fondo de ojo, no es esto, ¿sí? Hacemos el diagnóstico, muchas otras guías indican un control en el momento del diagnóstico y de ahí a los 5 años, pero las guías europeas indican que se hace el diagnóstico a los 5 años del control y en la pubertad tiene que ser anual, ¿sí? Porque crece el globo ocular. Entonces, en la pubertad sí es anual. ¿Para qué lo hacemos? Obviamente, si sabemos que es una enfermedad metabólica, que están con los azúcares altos y bajos en la sangre, estos son los delimitantes que van a hacer heridas, ¿no? A lesionar los vasos arteriales y por esto estamos buscando la patología, evitando la aparición de complicaciones y si las hay, pues hay que tratarlas. Hay que tratarla, sí, obviamente. Y bueno, queremos darle las gracias también a nuestra compañera el día de hoy, la doctora Catherine Esteves. ¿Dónde podemos encontrar a la doctora? Tal vez algunos contactos para que la gente que nos escucha pueda encontrarla y tal vez consultar cualquier duda que tenga. A ver, perfecto. Mi primer contacto es aquí, la Casa de la Diabetes. Sí, es la casa de todos. Entonces, la primera opción, cualquier tipo de duda, me pueden localizar a través de Ana Fernanda Sánchez en la Casa de la Diabetes. Luego estoy en el Hospital del Seguro Social, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y luego estoy en el Hospital San Juan de Dios, en el consultorio 202. En cualquiera de estos 3 lugares podríamos tener contacto si tienen alguna duda, gustosa de poderles ayudar y muchísimas gracias. Bueno, entonces ya lo saben, vamos a contar siempre con la ayuda de la doctora Catherine Esteves. Soy Santiago Paute y el día de hoy hemos tratado sobre el tema de la diabetes tipo 1. Tal vez un último espacio, un último mensaje a nuestra audiencia, doctora, como algunos consejos sobre, bueno, no solo a las personas con diabetes, también a las personas que no tienen diabetes, porque creemos que parte de la curación es el apoyo y también el involucramiento de toda la sociedad en sí. Así es, yo creo que como pauta final, como consejo más diría yo, de que aprendamos sobre todo a comer sano. Que hay un eslogan que va cursando las redes sociales en lo que dice, come sano y vive para contarlo. Me parece un eslogan bastante específico y bastante amplio en decir en que somos lo que comemos. Si comemos sanamente, pues vamos a poder vivir varios años para contarlo. Yo creo que esto va a reflejar y resumir todo lo que queremos, ¿no? Aprender a vivir con diabetes. Aprender a vivir con diabetes y también una forma de aprender a vivir con diabetes es seguirse educando, seguir aprendiendo sobre la diabetes. Y es la razón por la cual vamos a seguir transmitiendo nuestro programa, así que te hacemos una cordial invitación a seguirnos durante todos nuestros programas y también mediante nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Desde la Casa de la Diabetes, soy Santiago Paute y nos vemos en una próxima emisión. Y no se olviden que con diabetes sí se puede. Nos vemos, hasta la próxima. No olviden comunicarse con nosotros en Facebook como Casa de la Diabetes, en Twitter como @Casa de Diabetes, o pueden visitarnos a nuestra dirección ubicada en la Padre Julio Matobelle, 849 entre Lorenzo Piedra y Miguel Díaz. Teléfono 288-9045. ¿Viste, Santi? ¡Sí se pudo! Sí, Le, siempre se puede. La Casa de la Diabetes y la Universidad de la SUAY presentaron Con diabetes sí se puede. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Nos veremos pronto. Más pronto de lo que piensan. Hasta la próxima.